Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver. Ya. Vamos a ver la clase de capacitores de hoy día. Está toda la... ¿Están escuchándome bien? Le escucha, profesor. Ya, ok. Ya. Los capacitores son dispositivos eléctricos cuya función es almacenar carga. Capacitor entonces sirve para almacenar carga. Está constituido por dos superficies metálicas separadas a una pequeña distancia que por lo general está llena de una sustancia dieléctrica. Ya. Las placas metálicas deben ser superficies equipotenciales. Esa es una característica importante, superficies equipotenciales. De tal manera que cuando se establece una diferencia de potencial entre las placas, una se carga con densidad superficial de carga más sigma y la otra con menos sigma. De tal manera que toda la superficie va a cargarse positivamente, ¿no? Y va a generar un campo eléctrico E, que sale de la superficie de más sigma y llega a la superficie con densidad menos sigma, ¿no? Porque las cargas positivas son las que generan la línea de campo y las negativas son las que absorben la línea de campo. ¿Ya? Entonces, básicamente este es un condensador de placas paralelas, ¿no? Tiene dos placas paralelas, una placa está cargada a más sigma y la otra menos sigma. Si establezco la diferencia potencial entre estos dos terminales, voy a tener entre las dos placas un colchón de campo eléctrico, ¿no? Un montón de vectores campo eléctrico que salen de la placa positiva y se dirigen a la placa negativa. Entonces, eso es lo que representa la carga, ¿no? La carga está representada entonces por ese espacio saturado de vectores campo eléctrico. Ya, entonces, hay muchos tipos de capacitores, ¿no? Puede ser de varias clasificaciones, hay básicamente dos clasificaciones de capacitores. Podemos tener capacitores de vacío, capacitores de gases, que pueden ser helio, neón, argón, CO2, etc. Y también pueden haber capacitores que tienen líquidos, ¿no? Y capacitores que tienen un sólido entre las placas. ¿Ya?
Entonces, los capacitores son una parte de los dispositivos eléctricos de control, ¿no? Y acá tenemos una tablita de los principales dispositivos eléctricos de control, que son capacitores, resistores, inductores, diodes y transformadores, los principales. Cada uno tiene una función diferente y va a crearme también una variable física. Por ejemplo, los capacitores antes se llamaban condensadores, ¿no? Ahora se llaman capacitores. La función física es almacenar carga. La variable física es la capacitancia y su símbolo es C mayúscula. En un diagrama eléctrico lo representamos por dos barritas paralelas y con sus dos terminales. Bien. Y las unidades de la capacitancia son los faradios. Bien. Otro elemento importante es el resistor, antes le llamaban resistencia. Bien. Su función es disipar energía. ¿Cómo lo disipa? En forma de calor. La variable se llama resistencia. Su símbolo es la R mayúscula. Y en el plano lo representamos por unas líneas quebradas, ¿no? Entonces el símbolo de la resistencia en un plano eléctrico. ¿Ya? Y las unidades son los ohmios, los ohms. ¿Ya? El tercer dispositivo es el inductor, que en realidad es una bobina, ¿no? Un arrollado de alambres alrededor de un cilindro, ¿no? Que puede tener un núcleo de fierro y se convierte en un electroimán, ¿no? Entonces la función es elevar potencial. ¿Ya? La variable se llama inductancia y su símbolo es L. En un diagrama eléctrico van a ser como tres loops juntitos, ¿no? Las unidades son los gemlos. Entonces, con esos tres dispositivos se hace un circuito RLC, que es un circuito muy importante, ¿no? Claro, hay otros dispositivos como los diodos, ¿no? Los diodos son en realidad válvulas de paso de corriente, ¿no? El diodo tiene ya polaridad, ¿no? Siempre la corriente va de menos a más. Si uno hace pasar una corriente en sentido contrario, no pasa nada, ¿no? No, se va a bloquear el paso en sentido contrario. En realidad tiene ahora mucha aplicación hasta hoy día, se sigue usando los diodos porque se usa mucho en la industria, ¿no? Muchas industrias necesitan en algunos aparatos usar corriente continua. Y entonces, como toda la industria que se compra en el mercado es corriente alterna, los aparatos para convertir la corriente alterna en corriente continua usan un diodo, ¿no? O sea, el circuito más simple se llama un rectificador de onda completa. ¿Qué hace el rectificador de onda completa? Convierte la corriente alterna en corriente continua. Es un circuito muy simple que usa 4 diodos, ¿no? Con 4 diodos se hace un rectificador de onda completa, se llama. Entonces, por internet, por YouTube, a ver un rectificador de onda completa y ahí aparece su planito y van a ver que sirve para convertir la corriente alterna en corriente continua. Ya, los transformadores, estos sí ya se pasaron a la historia porque todos los aparatos nuevos reconocen inmediatamente qué corriente está entrando al equipo y trabaja automáticamente, ¿no? Antes, cuando se compraba un equipo en Estados Unidos, había que usar un transformador de 220 a 100, de 120 a 220, ¿no? De acá tengo la corriente en el pueblo de 220, en Estados Unidos es 120. ¿Ya? Bueno, ahí hay muchos tipos de transformadores, ¿no? Ya, pero el que más se usa es ese, ¿no? Ya. Bueno, esos son los dispositivos más comunes, ¿no? Ya, entonces estamos viendo los capacitores, ¿no? Ya. Tenemos entonces clases de capacitores. Ya, por la sustancia que tenemos dentro del capacitor, pueden ser capacitores de vacío, ¿no? No hay nada entre las placas. Esto sería un capacitor teórico, ¿no? Ya.
siempre va a haber, aunque sea aire, ¿no? Ya. Puede ser un capacitor gaseoso, que puede tener aire, ¿no? El aire tiene también una permitividad, ¿no? Y todos los pueden ser gases como nitrógeno, helio, CO2, etcétera, ¿no? Pero en general los capacitores van a tener un dieléctrico dentro, ¿no? Un dieléctrico. Los capacitores de dieléctrico. Y a ese dieléctrico puede ser sólido o puede ser líquido, ¿no? Entre las placas. Puede ser sólido o líquido. O sea, lo real es que siempre tenga una sustancia dieléctrica, ¿no? Cualquier capacitor que uno lo desarme va a encontrarse con una sustancia dieléctrica dentro. Pero también necesitamos ver cómo la forma del capacitor, ¿no? Puedo tener una clasificación por la forma. Entonces, por la forma, podemos tener capacitores de placas paralelas, ¿no? Capacitores de placas paralelas. Entonces, este que tenemos aquí en la figura es un capacitor de placas rectangulares, ¿no? Placas rectangulares paralelas, ¿no? Cuando se establece la diferencia potencial, vemos que se carga uno a más sigma, el otro a menos sigma, y tenemos los vectores campo eléctrico. ¿Ya? Pero podemos tener también, la placa puede ser unos discos, pero paralelos, ¿no? ¿Ya? Y entonces cuando tenemos varios discos de estos, podemos construir un capacitor variable, ¿no? Si gira, lo ponemos todos en un eje, acá mitades, y podemos variar la capacitancia, ¿no? ¿Ya? Ese es un capacitor que se usa en la práctica. Otro capacitor muy usado es el capacitor de forma cilíndrica. Ya, en la industria hay bastantes capacitores cilíndricos y estos capacitores tienen la característica de que lo que contienen entre las dos, entre el eje que es la parte central y el cilindro que es la parte externa, tiene un dieléctrico líquido. Acá tenemos el capacitor cilíndrico, ¿no? El centro es como un eje, ¿no? Eso estaría conectado a positivo, ¿no? Y la parte externa está negativo, entonces salen las líneas del campo. Ya. La batería está cubierto por una cobertura plástica, ¿no? Y está totalmente encerrado el líquido, ¿no? El líquido dentro de las dos superficies. Ahora, ¿cuál es la importancia del líquido, ¿no? El líquido es un material dieléctrico. Y entonces, y las dos superficies, la superficie interna y la superficie externa, van a ser metal, porque es de la característica del capacitor. Son dos superficies metálicas, ¿no? Y entonces vamos a tener acá, cuando esté pegado el líquido dieléctrico a la superficie metálica, tenemos lo que se llama una interfase dieléctrico-metal. Y entonces, como está totalmente pegado, la carga va a circular inmediatamente, no va a haber un espacio, lo que sucede a veces en estos otros condensadores de placas paralelas, que podemos tener unas láminas de dieléctrico, y entonces va a crearse un poco de aire entre las láminas de dieléctrico, ¿no? Se hace condensadores de placas paralelas usando películas delgadas de un plástico que tiene muy buenas características dieléctricas. Ese plástico se llama Mylar. El Mylar es un plástico bueno, es un nombre de marca de la empresa DuPont, norteamericana, pero en realidad el material es poliestireno, es film de poliestireno. ¿Ya? Pero acá por los lugares donde se compran materiales para rebobinar, etcétera, motores, eso lo usan para rebobinar motores, para rebobinar parlantes, etcétera. Es muy buen aislante dieléctrico, ¿no? Lo compran en la avenida Iquitos, por Paruro, se compra por metro. La gente pide Mylar, ¿no? Bueno, en realidad el Mylar es poliestireno, ¿no? O sea, hay
de 50 micras, de 80, de 100, hasta de 200 micras, ¿no?, de espesor. Ya, entonces son láminas, pero estamos viendo que entre las láminas puede quedar aire, ¿no? Entonces eso crea, obstruye el paso de la carga. En cambio, cuando está totalmente, cuando tenemos un líquido, no existe esos espacios de aire, ¿no? Entonces la reacción de la carga y la descarga es violenta. Estos condensadores que contienen líquido dieléctrico son condensadores de reacción violenta, ¿no? Por eso que sirven para hacer circuitos como los que se usan en la industria automotriz para eh, las luces direccionales. Las luces direccionales, todos los autos, todos los vehículos usan luces direccionales para voltear a la derecha, a la izquierda. Son luces que oscilan, y esa oscilación es porque hay un circuito que se llama circuito RC. Ese circuito RC es un circuito de carga y descarga. Y a eso también se va a ver en el laboratorio. Se hace el circuito RC como parte de un laboratorio. Ya se va a ver cómo es la curva de la carga y la descarga del condensador. Entonces, en ese circuito, cuando llega a cargarse el condensador, llega a su máximo de carga, inmediatamente se descarga, ¿no?, solito, ¿no? Por eso ese circuito carga, llega al máximo y se descarga. Cuando se ha descargado totalmente, nuevamente carga, ¿no? ¿Así? Y todo eso lo hace en un tiempo tau, tiempo de carga y descarga. Entonces, eso son, digamos, décimas de segundo, ¿no? Por eso que oscila en un segundo, 2, 3 veces aprendido y apagado el foquito de la direccional, ¿no? Entonces, la resistencia del foquito direccional es la resistencia, y la capacitancia es la del capacitor, ¿no? Por eso se llama circuito RC. Es un circuito de uso automotriz. También estos condensadores de líquido se usan para para construir fuentes de poder de alto voltaje, ¿no? Para los rayos, todos los equipos de láser trabajan con alto voltaje, ¿no? 8.000, 10.000 de voltios, ¿no? Entonces, para llegar a esos voltajes, se usan estos condensadores de líquido, ¿no? Ya. Eso también lo pueden ver por internet. Si alguien tiene interés, me puede conseguir un plano para hacer un circuito de alto voltaje, ¿no? Ya. Los capacitores esféricos. Los capacitores esféricos son el modelo teórico que usan los que están en la industria de las telecomunicaciones, ¿no? Las radioemisoras de onda corta tienen sus antenas sobre la Tierra bien instaladas, ¿no?, y conectan a Tierra su circuito, y el dipolo que genera la onda va a generar una onda de radio que va hasta la atmósfera y rebota a la Tierra, ¿no? Y está en esa forma zigzagueante, de la Tierra rebota hasta la atmósfera y vuelve, y de esa manera puede dar la vuelta a la Tierra. Esas ondas de radio son las ondas de radio de onda corta, así se llama, la onda corta. Y la onda corta es onda corta más o menos de 15 metros a 60, ¿no?, a 60 metros, hasta más, ¿no? Ya. Esas son esa onda corta la generan las emisoras de las emisoras grandes de los países desarrollados como Inglaterra, Alemania. Hasta hoy día siguen transmitiendo sus señales de onda corta en 7 idiomas, ¿no? Hace 15 años transmitían en 12, 15 idiomas, pero por la crisis económica han ido disminuyendo cada vez, pero todavía siguen transmitiendo, ¿no? La BBC de Londres transmite en 7 idiomas. Igual la Deutsche Welle de Alemania, ¿no? Transmiten a todo el mundo, ¿no? Todo el día, todo el tiempo, ¿no? Las 24 horas están transmitiendo, ¿no?, sus señales, ¿no? Entonces, este es el modelo entonces de condensador esférico. Ya.
Entre los condensadores, por su forma, tenemos condensadores de placas paralelas, condensadores cilíndricos, condensadores esféricos, y este último se llama condensadores asimétricos. ¿Ya? Estos condensadores aparecen más o menos en los años 60, cuando aparece la tecnología del estado sólido. En la electrónica, en la Segunda Guerra Mundial apareció los radios y el radar, y toda esa electrónica estaba hecha en base a tubos al vacío. Los tubos al vacío era una tecnología muy costosa porque tenía que hacerse dentro de un tubo, tenía que soldarse todos estos dispositivos, ¿no? Los diodos, todos, que estaban dentro de una cúpula de vidrio soldada y tenían, ¿cuánto? 8 o 10 patas, ¿no? Con eso se hicieron los circuitos electrónicos de esa época. Era una tecnología costosísima, ¿no? Entonces, al poco tiempo apareció la tecnología del estado sólido, donde desapareció la parte de la cúpula al vacío, y entonces todo lo hicieron compacto. Entonces, en esa tecnología aparece estos dispositivos que se veían en un radio, un televisor de los años 60. Si uno lo destapaba, veía una placa, y en esa placa estaban plantados. Esa placa se llamaba circuito impreso. Estaban soldados una especie de cilindritos, digamos, de 3 patas. Eso era un transistor. Teníamos otra especie de cilindro alargado con una banda de colores. Eso era un resistor, una resistencia. Y también teníamos una especie de lentejas grandes con 2 patas, o una especie de chupete de 2 patas. Esos eran los condensadores, ¿no? Esos son los condensadores que se llaman de tipos asimétricos, ¿no? Bien. Entonces tenían una planchita metálica al centro, ¿no? Acá hay una sustancia cerámica dieléctrica, y acá tenemos una cobertura completa de metal en forma de U, y eso estaba conectado a positivo, ¿no? La del centro estaba conectada a tierra. Entonces el campo eléctrico generado por estas cargas positivas se dirigen al centro, ¿no? Y entonces, bueno, en la parte exterior teníamos una cobertura cerámica también que encapsulaba totalmente al capacitor, ¿no? Entonces estaba totalmente cerrado, ¿no? O sea, y pequeño, ¿no? Entonces este capacitor era muy óptimo porque ya no había pérdida de ningún tipo, ¿no? Estaba totalmente sellado. Había pérdida, pero por calor, ¿no? Porque se calienta el dispositivo. ¿Ya? Entonces, este es un capacitor con la tecnología ya del estado sólido, ¿no? Esto ha funcionado de los años 60, más o menos, hasta los años casi 70, ¿no? Pero ya en esa época ya aparecieron también al poco tiempo los microprocesadores. En el microprocesador, no, el primero se llamaba circuito operacional. El circuito operacional es el primer chip que tiene 8 patas, 4 patas a cada lado, ¿no? Es un rectangulito, así, que tiene 4 patas a un lado y 4 patas al otro lado. ¿Ya? Ese es un circuito operacional. En el circuito operacional ya estaba construido sobre un monocristal de silicio. Todos los chips se construyen sobre los monocristales de silicio. Los dos primeros semiconductores que se usaron fueron el germanio y el silicio, pero que esa primera generación no duró mucho, porque el gap era muy alto, ¿no? El gap era 25 voltios. Al poco tiempo se vio que, como no, había mucha pérdida por el gap, es el salto. Hay la física de estado sólido, hay una teoría que se llama la teoría de bandas. En la teoría de bandas, el salto entre la banda de conducción y la banda de valencia, a eso se le llama gap. Ese gap en el silicio y el germanio era 25 voltios, era muy alto. Entonces se redujo ese salto a 6.3 con las aleaciones de los semiconductores, ¿no?
Entonces, en la siguiente generación ya no se usó silicio y germanio, sino se usó arsenuro de galio, antimonuro de galio y antimonuro de indio, antimonuro de niobio, de estaño. Bueno, son cuatro sales y todas son sales de ese tipo, ¿no? Y reducen el gap a 6.3. En la siguiente generación se redujo a 3.2, creo, ¿no? Eh, bueno, esto ha evolucionado violentamente, ¿no? Eh, al poco tiempo aparecieron los chips de 16 patas, ¿no? Y al ratito nomás el de 32. En el de 32 patas ya aparecieron, el de 32 patas ya se llamaba microprocesador. ¿Ya? La empresa que tuvo más éxito fue la empresa norteamericana llamada Intel. Intel saltó a la fama con un microprocesador que se llamaba el 8282. ¿Ya? Con ese microprocesador se hizo la primera PC de éxito, ¿no? Que fue la PC 282. ¿No? La 282 fue la primera PC que entró al mercado y invadió ya, se impuso en el mercado, ¿no? Contra las otras pequeñas microcomputadoras que eran Sinclair, Atari, etcétera. Todas salieron al mercado cuando entró la 286. A poco tiempo ya salió el microprocesador 386, 486, Pentium, y ya ahora son las otras segunda, tercera, cuarta generación. Pero también apareció el competidor que es AMD, ¿no? Que ahora creo que le está volteando, le está ganando a Intel, ¿no? Ya, esa es la tecnología ha evolucionado violentamente, ¿no? Ya. Bueno, lo que necesitamos saber ahora es cómo es la capacitancia del capacitor. La capacitancia del capacitor, la capacitancia es entonces la variable física, ¿no? Que mide el almacenaje, es la medida de almacenaje de carga del capacitor. Eso es la capacitancia. Ya, entonces, el capacitor, para que se cargue, tiene que estar conectado a una FEM, o sea, tiene que haber una diferencia de potencial entre los dos extremos, ¿no? Cuando le ponemos la diferencia de potencial, una de las placas se carga con más sigma y la otra se carga con menos sigma. Y entonces aparece el campo eléctrico y entonces aparece la carga. ¿Ya? Entonces, esa carga va a depender de la diferencia potencial, ¿no? Porque si yo pongo una diferencia potencial mayor, la carga va a ser mayor. Entonces, eh, la, la carga va a ser proporcional a la diferencia de potencial establecida. Si aumento la diferencia potencial, aumenta la carga, ¿no? Entonces es proporcional. La carga es proporcional a la diferencia potencial. ¿Ya? Entonces, las relaciones de proporcionalidad no nos sirven para trabajar, ¿no? Necesitamos convertir esto en una ecuación. ¿Cómo convierto la proporcionalidad en una ecuación? Con una constante de ajuste. Entonces tendríamos la carga Q es igual a C, o la constante, por la diferencia potencial. Entonces, esta constante justamente es la capacitancia. Entonces, la constante toma el nombre de capacitancia. Entonces, la capacitancia, si despejamos, va a ser carga entre diferencia de potencial. Ya puede ser que las unidades de capacitancia son coulomb sobre voltios. Y entonces, a esta unidad que es un coulomb sobre un voltio, se le llama un faradio en el sistema internacional. En el sistema internacional. Ya, entonces, un faradio. Ya, pero resulta que un faradio es una unidad demasiado grande. No hay condensadores de un faradio, ¿no? Nunca hubo, porque es una unidad extremadamente grande. Lo que existía primero eran condensadores 6 órdenes de magnitud más pequeños, o sea, 10 a la menos 6 de faradio. Entonces, 10 a la menos 6 de faradio, el 10 a la menos 6 es el prefijo micro. Entonces, 10 a la menos 6 es un microfaradio. Es un microfaradio. Entonces, todos esos condensadores de la primera generación son en microfaradio. Digamos, el condensador de un flash de fotografía, todas las cámaras fotográficas antiguas tienen sus flashes con una especie de cabezal que gira,
y ahí está el foquito, la lámpara. En la parte interna de esa lámpara hay un solo condensador cilíndrico, que generalmente es entre 300 y 500 microfaradios, máximo 600 microfaradios. Y entonces, en la primera generación eran condensadores de microfaradios, ¿no? La cantidad de energía que bota de un solo disparo era enorme porque el flash ilumina todo un salón, ¿no? Para tomar una fotografía. Es grande la cantidad de energía que almacena, ¿no? En la siguiente generación se han reducido las necesidades de carga y ya no se usan condensadores de 10 a la menos 6, sino de 10 a la menos 9. ¿No? Así, todos esos capacitores chiquitos que se usan en el laboratorio para los experimentos son de nanofaradios. Ya no dice porque es tan chiquito que no hay espacio para poner el 10 a la menos 9, ¿no? Y solo dice cuánto es, ¿no? De 20, 30, 15. ¿Sí? Entonces, el que trabaja ya sabe que son nanofaradios. Todos esos condensadores que se usan para los experimentos son en nanofaradios. Pero claro, eh, ya también está pasando a la historia eso, ¿no? Dentro de un chip hay muchos, o dentro de un circuito operacional nomás, hay muchos condensadores, ¿no? Entonces los condensadores en esos chips de primera generación son del orden de los, dice, picofaradios. O sea, son 10 la carga que hay en ese condensador dentro de un circuito operacional es del orden de 10 a la menos 12 de faradio. O sea, son picofaradios, ¿no? En las siguientes generaciones la cantidad de carga es menor todavía, ¿no? Es el orden de 10 a la menos 15. Entonces, en los últimos microprocesadores, los condensadores internos, porque están en los monocristales, se va dibujando los, la, la, las componentes, ¿no? Entonces hay muchos condensadores, se hacen muchos dibujos, muchos transistores dentro del monocristal, ¿no? En diferentes capas. Entonces la carga es cada vez menor porque en realidad el calor es un gran problema en los microprocesadores, ¿no? Hay que sacar el calor. Por eso todos los microprocesadores, ustedes no sé si alguna vez han destapado un Pentium, es un microprocesador cuadrado, más o menos de 4 por 4 centímetros, más o menos, un poquito menos, ¿no? O sea, con un montón de patitas, no sé cuántas patitas ya tiene, a un lado, que eso va al socket de la tarjeta madre, ¿no? Y entonces, esta placa cuadrada, en la parte lisa, si uno lo tapa, ahí está la marca, dice Intel, Pentium, ¿no? Entonces, acá, encima de eso, va una placa metálica que se pega con un pegamento especial al microprocesador, que está totalmente pegada con ese pegamento, y encima va el cooler, que es un ventilador, ¿no? Que echa el aire a esta placa metálica, ¿no? Entonces, la placa metálica, como está en contacto con el microprocesador, va a calentarse. Entonces, y por contacto va a ir sacando el calor, ¿no? Y el ventilador enfría el metal, ¿no? Entonces, esa es la metodología para sacar el calor del microprocesador, ¿no? Ahora, cuando se malogra, ya por mucho uso, el, eh, el pegamento se reseca, ¿no? Entonces se despega esta placa metálica. Cuando se despega la placa metálica, la computadora se prende y en 3 4 minutos se apaga, ¿no? Porque se calienta el microprocesador y cuando se calienta y pasa una cierta temperatura, el sistema de protección lo bloquea y se apaga, ¿no? Entonces cuando se apaga es porque se ha despegado la placa, ¿no? Entonces hay que hacerle mantenimiento, ¿no? Los técnicos lo sacan, lo limpian y lo vuelven a pegar y uno trabaja otros 6 meses, ¿no?
Mira. Ya, entonces estamos viendo entonces que todos los condensadores se van a hacer de cantidades pequeñas, ¿no? Ya, hay que ver también entonces cómo es la densidad de carga, ¿no? La densidad de carga tenemos esta formulita, la carga que está en la placa, densidad de carga superficial, es epsilon 0 por el campo eléctrico por la normal a la superficie de la placa, ¿no? Esta fórmula lo podemos deducir usando la ley de Gauss, la ley de Gauss. De la ley de Gauss se deduce y aparece, se puede demostrar esta formulita. Bueno, es conocido. Bueno, las unidades serían coulomb sobre metro cuadrado, entonces. Ya. Entonces, en un condensador, una de las el campo eléctrico sale acá y el N estaría en la misma dirección. Entonces, con esta fórmula que dice que sigma es epsilon 0 E.N, ya tengo la densidad positiva y la densidad negativa, ¿no? Pero con una sola fórmula tengo la densidad para las dos placas metálicas, ¿no?, del condensador. Ya, eso se puede demostrar por la ley de Gauss, ¿no? Eso lo puede quedar como tarea, ¿no? Alguna vez, varias veces lo he hecho en la pizarra, en el salón. No tiene nada de difícil, ¿no? Ya. Hay que ver también cómo es la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. En los laboratorios se usan estos condensadores de placas paralelas, ¿no?, que pueden fabricar artesanalmente con dos placas de bronce, cualquier de aluminio, ¿no?, que las pulen, le lijan todos las rebabas y los bordes muy agudos y le ponen acá unas láminas de Mylar. Esto lo conectan a una fuente de voltaje y tienen un condensador. ¿Cuál sería la capacitancia de ese condensador? Ya, usamos acá la formulita, ¿no? Capacitancia es el área por la permitividad entre la distancia entre las placas, ¿no? Esa es la capacitancia. Ya. Esto también lo podemos deducir usando, no, lo podemos demostrar usando la ley de Gauss, ¿no? Usando la ley de Gauss podemos demostrar esta fórmula, ¿no? Y así, teniendo en cuenta que el epsilon 0 es la permitividad eléctrica del vacío, sin nada, ¿no? Entonces, claro que si acá le ponemos un dieléctrico, entonces tenemos que usar la permitividad de ese dieléctrico, ¿no? En vez de la permitividad del vacío, le ponemos la permitividad del dieléctrico. Entonces, la capacitancia para un condensador de placas paralelas es A por la permitividad entre la distancia entre las placas. Ya. El siguiente punto sería un arreglo en serie arreglos en serie y paralelo, ¿no? ¿Cómo conectamos un grupo de condensadores en serie? Cuando ponemos uno a continuación de otro. Ponemos uno a continuación de otro y tenemos entonces un arreglo en serie. Si ponemos entre dos alambres, sería un arreglo en paralelo, ¿no? Si ponemos entre dos conductores, cuelgo los condensadores, eso es un arreglo en paralelo. ¿Ya? Entonces, un arreglo en serie. ¿Ya? Cuando tengo un arreglo en serie, lo que tengo que hacer es reemplazarlo por un equivalente, ¿no? Saber cuánto vale este arreglo en serie, ¿no? Entonces, esto puede ser condensadores físicos, ¿no?, conocidos, la capacitancia conocida, ¿no? Tengo el condensador de capacitancia 1, de capacitancia 2, capacitancia 3, todo puede ser capacitancias diferentes, ¿no? Ya, los pongo, los uno, así, una continuación de otro, y entonces quiero saber cuánto valdría un condensador equivalente, ¿no? Este condensador sería equivalente a 2, 3, ¿y cuánto valdría entonces este condensador equivalente? Ya. Entonces, acá esto lo tengo que conectar entre A y B, pongo una batería o lo que hago es
establecer una diferencia de potencial, o sea, conectar con una batería, ¿no? Entre A y B. Ya. Eh, claro, pero como estoy viendo que lo tengo que reemplazar por un equivalente, entonces en ese equivalente voy a tener también la misma batería, ¿no? Ya. Y entonces esa batería, si esto fuera un equivalente, esa batería, tenemos la definición de capacitancia, capacitancia es carga sobre diferencia potencial, entonces esa carga sería esta Q. La carga que me va a generar esta batería va a ser esta Q. ¿Ya? Entonces, como esta carga ha sido generada por esta diferencia potencial, eh, es la misma que va a estar entre este punto y este punto, entre A y B. ¿Por qué la diferencia potencial entre A y B? Porque eh, entre A y B estoy generando una carga Q. Entonces, entre A y B está esa carga Q. Y entonces quiere decir que en el condensador 1, el condensador 2 y el condensador 3 voy a tener la misma carga, ¿no? A ver, cuando, si tuviera solamente un condensador y establezco esta diferencia potencial entre A y B, me genera esta carga Q, que es, digamos, 5 cargas positivas y 5 negativas. Entonces, a esta lámina de la derecha me han aparecido las 5 cargas, y en la izquierda tengo 5. Pero claro, ahora si yo tengo entre punto A y B, este sigue siendo para mí el punto B, y tengo acá la carga en la lámina de la derecha, ¿no? Entonces ahí tengo que tener mis 5 cargas negativas, y acá mis 5 cargas positivas, ¿no? Ya. Eh, por continuidad, hemos dicho que las a ver, cargas de signos contrarios se atraen y cargas de signos iguales se repelan, ¿no? Entonces, por inducción, cuando tengo dos superficies muy juntas, si yo tengo una carga positiva, me va a aparecer una carga negativa al frente, ¿no? Entonces, si estos dos condensadores, si estas dos láminas están muy cerca, y acá tengo una carga negativa, si tengo 5 cargas negativas, acá me aparecen 5 cargas positivas, por inducción, ¿no? Estas cargas negativas van a atraer las positivas, ¿ya? Entonces tengo la carga Q, igual en este otro condensador, ¿no? Si acá hay la carga positiva, por inducción van a aparecer estas 5 cargas, por inducción. Entonces tengo también una carga Q, ¿ya? Entonces, pero como está cerrado el circuito, ¿no? Acá no puede haber, está cerrado el circuito, entonces acá también tiene que ir por continuidad, tiene que aparecer la misma carga Q. Entonces, cuando tenemos un arreglo en serie, la carga es constante, ¿no? Es la misma carga en todos los condensadores, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un arreglo en serie, la carga es constante, ¿no? Pero, por otro lado, eh, si yo tengo este arreglo de 3 cargas en serie, claro, tengo la diferencia potencial entre A y B, ¿no? Pero podría poner puntos intermedios. Acá son puntos intermedios, el punto D y el punto E. También puedo medir con un multitester cuánto es la diferencia potencial entre A y D. Igual puedo hacer una medición entre D y E, o entre E y B, ¿ya? Entonces, esos van a ser potenciales parciales, ¿no? Son diferencias potenciales parciales, ¿ya? Y entonces, por conservación de la energía, los potenciales parciales deben ser igual al potencial total. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver la energía con el potencial? Van a decir ahorita, ¿no? ¿Ya? Cuando decimos la parte de potencial, la definición de potencial eléctrico decía que era el trabajo por unidad de carga para traer la carga desde un R0 hasta un R, ¿no? Y, como decía, es el trabajo, ¿no?, que tiene que hacer un agente externo contra el sistema para traer la carga Q desde R0 hasta R.
Entonces el agente externo hace trabajo. Entonces el potencial puede ser trabajo por unidad de carga. ¿Y qué cosa es el trabajo? El trabajo es energía. El trabajo es la cantidad de energía necesaria para llevar la partícula de masa m de un punto P1 hasta un punto P2. O sea, el trabajo es energía, ¿no? Y entonces, el potencial que es energía por unidad de carga, entonces también sería una energía por unidad de carga, ¿no? Ya, entonces, puede ser que el potencial sobre Q, o sea, a ver, si el potencial lo multiplico por una carga, va a darme energía potencial. El potencial por carga es energía potencial, porque el potencial era energía por unidad de carga. Al multiplicarle arriba por una Q, se convierte realmente en energía. Entonces, el potencial es energía, ¿no? Bueno, energía por unidad de carga. Entonces, por conservación de la energía, las energías parciales deben ser igual a la energía total. Si yo tengo acá una energía parcial, de acá a acá, es la energía total, pues ahora la suma de energías parciales es igual a la energía total. Entonces también va a cumplirse para acá, para el potencial, ¿no? La suma de potenciales parciales es igual al potencial total. ¿Ya? Entonces, eso es una ecuación que aparece o sea, por la conservación de la energía. Por la conservación de la energía, la suma de potenciales parciales es igual al potencial total. Eso es una ecuación, ¿no? Y entonces, como esta es una ecuación que estaba usando la conservación de la energía, esto es verdadero, ¿ya? Tengo entonces a un lado el potencial entre A y B, y al otro lado tengo los potenciales parciales, ¿no? Esos potenciales parciales los puedo calcular con la definición de capacitancia, ¿no? El potencial de AD sería la carga entre C1. El potencial de DE sería la carga sobre C2. Y el potencial de CB sería la carga sobre C3. Ya, entonces saco factor común carga y me queda 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3, ¿no? Y al otro lado de la ecuación tengo el potencial entre AB, que lo saco del condensador equivalente, que sería también carga sobre el capacitor equivalente. Se va carga con carga y me queda entonces 1 sobre el capacitor equivalente, que es la suma del 1 sobre el capacitor, 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2 más 1 sobre capacitancia 3, ¿no? Y entonces, en general, la inversa de la capacitancia equivalente es la sumatoria de las inversas. ¿Ya? Eso es entonces para un condensador, para un arreglo en serie. Porque para un arreglo en serie, la inversa de la capacitancia equivalente es la suma de las inversas. Claro, la carga es constante y el potencial siempre se suma en este tipo de arreglo, ¿no? La suma de los potenciales parciales es el potencial total, ¿no? Ya. Ahora, en el arreglo en paralelo. En el arreglo en paralelo tenemos dos alambres y entre dos alambres cuelgo todos los condensadores o todos los capacitores que tienen que ser de capacitancia diferente, ¿no? Pero claro, ahora, como la diferencia potencial entre A y B son para dos alambres, la diferencia potencial va a ser constante para todos, porque está entre dos alambres, ¿no? Ya. Así, en este caso, en el primer caso, la carga era constante. En este segundo caso, el potencial es constante. Ya. Como este es el alambre, el conductor que es superior, bajo con un conductor hasta la placa 1, pero si vemos bien, es el mismo punto, ¿no? Todo esto es el mismo punto, todo esto es el mismo punto, todo esto está, digamos, a positivo. Esto es alambre, esto es conductor, y la placa del condensador también es conductor. Entonces, si uno acá, estos dos puntos, no pasa nada porque estamos en el mismo punto. Todo es positivo. Igual veo en el lado negativo, ¿no? Esto es negativo, que es conductor, esto es conductor, la placa también es conductora, ¿no? Entonces, si uno acá
Abajo no pasa nada porque estamos en el mismo punto, ¿no? Todo es negativo. Acá también, ya. Entonces, en realidad, lo que tengo es un condensador enorme, ¿no? Ya. Pero como este primer condensador tenía capacitancia 1, la carga de este va a ser carga 1. El segundo tiene capacitancia 2, entonces tiene una carga 2. El tercero tendría una carga 3. Las cargas van a ser diferentes en este caso, porque las capacidades son diferentes y el potencial es constante, es el mismo. Ya. Entonces, acá, digamos, tendríamos tres, vamos a suponer tres vectores campo eléctrico. Acá tenemos 5 y acá tenemos 2. Entonces, acá tenemos en este, tenemos 10, ¿no? Uy, los he unido nomás, ¿no? Ah, ya. Entonces, cuando tengo un arreglo en paralelo, la carga tiene que sumarse. La carga se suma, ¿no? El potencial es constante, y entonces si la carga se suma, la carga total va a ser la suma de las cargas, ¿no? Acá este tiene carga total, entonces va a ser la suma de las cargas. Entonces, en el condensador equivalente voy a tener una carga total que va a ser la suma de las tres cargas de los condensadores del arreglo, ¿no? Ya. Esas cargas, uno, las puedo sacar de la definición de capacitancia, ¿no? Capacitancia es carga sobre diferencia de potencial, ¿no? O sea que pasa para acá y entonces la carga sería diferencia potencial por capacitancia, ¿no? Para la primera sería diferencia potencial por capacitancia 1, para el segundo diferencia potencial por capacitancia 2 y para el tercero diferencia potencial por capacitancia 3. Los potenciales son iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces puedo sacar en factor común el potencial y me queda capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3. En el condensador equivalente tengo diferencia potencial, que es el mismo, por capacitancia equivalente, ¿no? Entonces se van los diferenciales potenciales, entonces tengo que la capacitancia equivalente acá es la suma de las capacitancias. Entonces, la gran diferencia entre un arreglo en serie y un arreglo en paralelo, ¿no? Entonces, en serie, la inversa de la capacitancia equivalente es la suma de las inversas. Y en paralelo, la capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias. ¿Ya? Entonces, con estas dos o con estos dos paralelos podemos hacer cualquier problemita de serie paralelo, ¿no? Siempre y cuando esté en serie y en paralelo, puedo reducir un circuito y hallar su capacitancia total y su carga total, ¿no? ¿Ya? Este ejemplo está muy simple. Estos tres están en serie, ¿no? Luego están en paralelo con este, luego está otra vez en serie, otra vez en paralelo. Entonces lo voy reduciendo y rápido llego a la carga total, ¿no? Ya. Ya, vamos a ver este otro. A ver, dice hallar la carga y nivel potencial en cada uno de los capacitores si la FEM es de 6 voltios. Y dice C1, C2, C3, C5 y C6 vale 4 microfaradios. Y C4 vale 2 microfaradios. ¿Dónde está C4? Acá está. ¿Dónde está C4? Acá está C4. Este es el único diferente. Todos son, demás son iguales, ¿no? Ya. Entonces, si tengo. Si tengo así este capacitor, este. Si tengo este plano, claro, tengo acá la FEM, tengo todos los valores. Ya. ¿Qué cosa está en serie y qué cosa está en paralelo? Ah, no se puede ver, ¿no? Ya, claro. Lo que tenemos que hacer es arreglarlo para ver qué cosa está en serie y qué cosa está en paralelo, ¿no? Ya. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ponerle letritas, ¿no? A cada vértice. Bueno, a cada letra A, B, no le pongo C para que no se confunda, ¿no?
D y E, a cada vez, ¿no? Ya. Luego, entonces, ahora, eh, saco primero mi FEM, la pongo acá, pongo la FEM, este es el punto A y el punto B, ¿no? Ya. Pero estoy viendo que este es un alambre, ¿no? Entonces, todo este es un mismo punto. A y E es el mismo punto, entonces le pongo AE, ¿no? Todo este es el mismo punto, ¿no? Ya. Eh, Luego pongo el condensador 3 acá, ¿no? El condensador 3, ya. Y acá vendría el punto D, esto es el alambre, el punto D, ¿no? Que está acá, que está al extremo de C3, ¿no? Acá está B, el C3 que está entre B y D, ¿no? Ya. Ahora, claro, pongo de D a E, ¿no? Todo este punto era AE. En realidad lo puedo poner todo como un alambre, todo es el mismo punto AE, ¿no? Entonces pongo acá el condensador 4, ¿no? 4 está entre D y E, ¿no? Todo esto es AE, ¿no? Ya, pongo 4. Ya. Y entonces ahora estos dos condensadores que son C1 y C2, los pongo más arriba, ¿no? Como este es el mismo punto, todo esto es el mismo alambre, desde acá hasta acá es D, está bien, lo pongo acá arriba, y entonces, claro, este de acá, esto es condensador C2 y C1 van de D a A. Este lado es A, es el mismo, ¿no? Entonces, está bien, va de D a A. ¿Está bien? No estoy violando nada, ¿no? Este lado de acá es el mismo punto, es AE. Ya. Entonces, ya puse C1 y C2. Ya. Entonces, me faltaría C5 y C6. Ah, ya. Entonces, este es el punto C6 está entre B, ¿no? Este es B y este es E. Ah, ya. Entonces, por este lado es AE. Entonces, eso lo jalo hasta acá abajo y lo pongo acá. ¿Está bien? Esto es B y esto sigue siendo E, ¿no? Porque todo esto de acá es AE. Y entonces tengo acá C5 y C6. Ah, ya. Ahora sí, ahora sí lo vemos. Estos dos están en serie y estos dos también están en serie. Ya. Si los dos están en serie, ¿cuánto valen esos equivalentes? Si vale C1 y C2, vale 4 microfaradios, ¿no? Si eso vale 4 microfaradios, están en serie, ¿no? Entonces, 1 sobre ese equivalente sería 1/4 más 1/4. Sería 2/4, o sea, sería un medio. Pero la inversa, ¿no? Ya, entonces esto vale, el equivalente de esto valdría 2 microfaradios, ¿no? Ya. Eso también igual, C5, C6 también vale 2. Ya. A ver dónde sigue. Ya. Entonces este valía 2, ¿no? Este también vale 2. Ya. Y entonces ahora estos dos están en paralelo, ¿no? ¿Está bien? Este vale 2 ahora y el C4 también vale 2, ¿no? Entonces estos dos están en paralelo. Y como vale 2, 2, entonces el equivalente, lo sumo nomás, sería 4. Y entonces, este vale 2, este vale 2, y entonces ese vale 4. Y ahora el C3, nuevamente estos están en serie, ¿no? El C3 también valía 4, ¿no? El C3 también vale 4. Entonces vale 4, 4, esto valdría entonces 2, ¿no? El equivalente vale 2, y de acá abajo vale 2. Ya. Ahora, esos de ahí, ¿están en serie o en paralelo? A ver, la FEM está al centro, ¿no? ¿Están en serie o en paralelo? Creo que no hay nadie, ¿eh? Ya se fueron. ¿Qué hora es? Así en mi mente. Ya voy a llamar lista mejor. Ya vamos a tener alguna vez este problema.
Ya, esos están viendo que como este es el mismo alambre, esos están en paralelo, ¿no? Están en paralelo. Entonces, el equivalente sería 4 microfaradios, ¿no? Lo puedo poner ahí atrás. Ya. Entonces ya tengo, ya lo he reducido, he hecho la reducción total, ¿no? Ya puedo calcular la carga total. Ya. Entonces, si esto vale, ¿cuánto valía? 6 voltios valía, ¿no? Entonces la carga total, si eso es a 6, claro, 6 voltios sería, la carga total va a ser 24 microcoulomb. Ya. El micro lo sigo usando como factor, ¿no? No tengo que convertirlo por 10 a la menos 6. Lo sigo usando, ¿no? Como este micro vale 10 a la menos 6, ya sé. Para faradios o coulomb va a ser igual el factor, ¿no? O sea, acá sigue siendo micro, ¿no? Entonces la carga va a ser 24 microcoulomb, ¿no? Ya. Entonces, ahora puedo ir retrocediendo, ¿no? Eh, como acá estos están en paralelo, esta carga se va, están, acá el voltaje es igual por los dos. Cuando están en paralelo, la carga se suma, ¿no? Entonces, la carga de este más este me debe dar esta carga de acá. Y acá era 24, o sea que acá la carga va a ser la mitad, 12, ¿no? Entonces acá es 12 y acá también es 12, ¿no? 12 microvolts en cada uno. Ya estoy retrocediendo, ¿no? Ya hace que acá es 12, ya, pero este de acá es 12. Pero como están en serie, entonces acá también va a ser 12, 12. ¿Está bien? Entonces, en esa de ahí sigue siendo 12, 12, ¿no? Eh, 12. Ya la carga sigue siendo 12, falta supongo en microcoulomb. Microcoulomb. Ya. Pero ahora puedo calcular el voltaje, ¿no? Acá, para cada uno le puedo calcular su voltaje acá. Entonces el voltaje, como son iguales, el voltaje acá era 6 voltios, ¿no? Acá era 6. Pero entonces como las dos cargas son iguales, no, los dos capacitores son iguales, las cargas son iguales, ¿no? El voltaje de este más este debe ser 6, ¿no? Entonces el voltaje de cada uno sería 3 voltios. 3 voltios, 3 voltios, ¿no? Ya, ya, ya estoy acá, entonces sigo retrocediendo, ¿no? Ya tengo este, y entonces ahora este, acá tengo la carga que es el voltaje que es 3 voltios, ¿no? Entonces, como esto está en paralelo, acá el voltaje es 3 voltios y acá también 3 voltios. Y entonces ya tengo el voltaje acá y acá. Y entonces la carga acá era 12 microcoulomb, ¿no? Entonces esta más esta debe darme 12. O sea que va a salirme 6 acá y 6 acá. Entonces la carga ahí es 6 y 6, ¿no? Ya, y hasta el final ya está regalado, ¿no? Estaba regalado ese problemita, ¿sí o no? Ya, bueno, ya voy a llamar lista porque me va a dar la hora. Eh, por si. Ah, la clave, la clave. 8, 11, 8.
Ya, ya. Sí. Ahí va. Capacitores. Ya. Ya, a ver. Vamos a la lista. Dice Angulo, Sayas, Kevin Brandon. Ahí está. Bernabé Torres, Frank Rafael. No está. Creo que no hay nadie. ¿Por qué no contestan? ¿Por qué no contestan? ¿Están? Sí, aquí estamos, profesor. ¿Sí están? Ah, ya. Ya, En el chat lo estamos escribiendo, profe. ah, ya. Kevin Brandon está en el chat. Ya. Ya. Bernabé Torres, Frank Rafael. No está. De local Vega Alfredo. Presente, profesor. Ya. Blas Roja, José Fernando. Presente, profesor. Bobadilla, Román, Leonard Antonio. No está. Choca, Trucios, Edison Elmer. Presente, profesor. Ya. Choca, no sé, espérate, Choca está acá, ¿no? Bobadilla está faltado. Hay dos Choca. No, el otro Choca y Aranga. William Mijael. No está. Presente, Correa, profesor. ¿quién? Presente, profesor. ¿Choca o Correa? Correa. ¿Quién está presente? Chochoca presente. Sí, Ya, ya. Correa, Chochoca presente. ya te puse. Ya. Presente. Correa, Maricielo, ya, presente. Cortegana, Vargas, Elmer. Ese estaba en otro salón. Ya. Cosquillo, Río, Luis Alonso. No está. Curacachi, Torres, Yairo, Moisés. No está. Díaz Reina, Antoni Maxi. Presente, profesor. Díaz Ventura, Johnny. Ese está en otro salón. Ya. Gara Teoré, Jefferson, Richard. Presente. Ya. Guerra, Andrés Jesús. Presente, profesor. Guzmán, Chumbipuma, Pedro Luis. Presente, profesor. Está presente. Herrera Flores. Presente, Guzmán, presente. Sí, ya te puse. Ya, Herrera Flores, Carlos Yupo. Claro. Ya, Presente, profesor. ya. Guamán Rojas. Guamán Rojas, ya, ese estaba en otro salón. Guamán Segura. Presente, profesor. Ya. Wilcar Farfán, Walter Manuel. Presente. Huiza Huarachi Roger. Ya, ahí está en el chat. López Rojas, Ángel Amador. Ya, ese estaba en el otro salón. Luque Vázquez, Andrés Félix. Presente, profesor. Mamani Guardia, Ángel David. Presente, profesor. Presente. Melitón Ramírez, Peter Infante. Muñoz, Augusto, Rafael Manuel. Presente, profesor. Oblitas, Guayapo, Hugo, Abel. Presente, profesor. Presente. Ya. Ada Hilares, Leonardo Esteban. Este estaba en el otro salón, ya. Se acabaron los otros salón. Prado Franco, Cristian Rodrigo.
¿Dónde está? Quispe Soriano, Yuri Edwin. ¿Dónde está? Ramírez Jaico, David Celso. Presente, profesor. Ya, a Roger Wiss está, no, está Roger. ¿Dónde está? Roger Huiza, Guarachi, ¿no? Guarachi. Ya está. Ya está. Ya. Rodrigo Laiza, Kevin Robert. Presente, profesor. Rojas Estela Alexander. Presente, profesor. Rojas Flores, Julián Eduardo. Presente, profesor. Sánchez Guamán, Gianfranco Alberti. Presente, profesor. Ya. Sánchez Guamán, Marcelo Rodrigo. Presente, profesor. Si en caso en un supermercado. Ya. Saraicé Cruz José Luis. Silvestre Paredes, Brian Omar. Presente, ingeniero. Ya. Verástegui Ramírez, Edwin Diego. Y Yaya, Mateo Rodrigo, Alcides Ismael. Presente, profesor. Ya, ya. Ya está, a ver, lo que están como faltos son Verástegui Ramírez, Saraicé Cruz, Quispe Soriano, Prado Franco, Melitón Ramírez, Curacachi Torres, Cosquillo Ríos y Bobadilla Román Leonardo y Bernabé Torres Franco Rafael. ¿Ya? Ya no hay más, ya registre esto, registrar el tema también y marcar, ya, se acabó, ya, listo, ya, entonces nos quedamos acá. La próxima clase sería el día Profe, la guía para el laboratorio del martes. ah, sí, pues no me he comunicado todavía con Quispe, ¿no? Sí, hoy es sábado. Tenemos eh, ya voy a tratar de comunicarme hoy o mañana nomás, ¿no? Le podría, ¿cómo les aviso? Al delegado le avisa cuando ya sube la guía. Ya, el delegado, ¿cómo se llama el delegado? ¿Cómo dame el nombre del delegado y el de... ¿el delegado dónde está? Ah, sí, me falta la del día martes, la de las dos clases de esta semana me falta poner al claro. Y ahora en la nochecita lo voy a subir. Ya, ¿cómo se llama el delegado? Que me dé su teléfono. ¿Dónde está el delegado? Parece que estuvo en la anterior clase. Ah, muchas gracias. Ya, entonces voy a buscar mi file para... Ahí debo tener su número. Ya, yo le llamo al delegado para ver qué cosa hemos acordado con Quispe y todo plazo. Ya, eso está pendiente entonces. Ya, voy a detener la grabación.